Es mucho más fácil llevarla de 5 millones a 10 millones en unos cuantos años que empezar una empresa desde cero y llevarla a 1 millón de euros. Es muchísimo más difícil. Para los inversores como nosotros, al final el modelo Searchfund lo que hace es encontrar una diferenciación frente al private equity, ¿no? Entonces el private equity normalmente mira compañías con un EBITDA superior a 5 millones de euros o de dólares. ¿Qué pasa con las compañías que son inferiores a ese EBITDA y son rentables, ¿no? O sea, es decir, no son startups y no están en el radar del private equity. Esto es un océano de oportunidades. Hay muchísimas compañías, magníficas compañías que simplemente no son tan grandes como para entrar en el radar del private equity. Pero en cambio es una compañía con un modelo de negocio súper robusto, con unas buenas dinámicas y que encima tiene potencial de crecimiento. Pues el modelo Searchfund viene a desatascar estas posibles transacciones que un propietario de una compañía de este tamaño pues jamás se habría imaginado que podría vender la compañía a un grupo de inversores que querían comprarla, ¿no? Si comparamos eso con una inversión en, digamos, un título de renta fija, un CETE, un bono, pues eso quiere decir que los inversionistas pusieron, ejemplo, 1 millón de dólares y, digamos, cada año recibieron un 35% en valorización sobre el capital puesto, un 35% compuesto. Nosotros hemos tenido nuestro primer exit ya de una compañía de alimentación en España, de salsas en concreto. Esta compañía nos ha devuelto 3 veces la inversión en poco más de 2 años, lo que ha hecho que nos genere una TIR del 66%. O sea, un caso rotundo de éxito. El día de hoy estamos aquí con un invitado muy especial, Alfonso Osorio, quien es el director de inversiones de One to One Asset Management. Bienvenido, Alfonso. Muchas gracias, Simón. Un placer estar aquí con vosotros y encantado de mantener una conversación que esperemos sea interesante para la audiencia. Claro que sí. ¿Dónde estás ubicado? Yo estoy en Madrid, es donde están las oficinas centrales de One to One Asset Management, a pesar de que bueno, invertimos por prácticamente todo el mundo. Nuestros headquarters, como quien dice, pues están en Madrid, España. Qué bien. Ya la semana entrante todo el mundo sale de vacaciones en Europa, ¿cierto? Sí, ya en julio ya se fue mucha gente y ahora en esta semana, pues si Dios quiere se irán otros y bueno, sí, es un periodo vacacional largo, se supone. Bueno, muy bien. Alfonso, si quieres, cuéntanos quién eres. Bueno, yo soy profesionalmente, yo estudié Administración y Dirección de Empresas en Madrid, en CUNEF, y al licenciarme me incorporé a Deloitte, al departamento de Money, de Transaction Services, donde principalmente estuve trabajando en proyectos de due diligence financiera y restructuring. Y después de 4 años ahí me fui a Estados Unidos, a Miami, a la misma industria con BDO, un competidor de Deloitte, a lo que iba a ser un Latin Desk, que era pues dar soporte financiero de corporate finance, due diligence financiera a cliente americano con target en con target en Latinoamérica. Al final hicimos un poco de todo. Después de 6 años de carrera profesional decidí hacer el MBA del IES en Barcelona. Fue una experiencia también muy enriquecedora, 2 años. Entre medias estuve en Londres haciendo las prácticas en Citibank, banca de inversión, y al licenciarme me incorporé a IDG Capital, que es el mayor private equity chino, y me incorporé a su oficina europea en Londres, donde estuve 4 años. Hicimos
varias inversiones y algunas pues bastante conocidas y después de 4 años me incorporé a One-to-One Asset Management para llevar el fondo de Search Funds que ahora mismo dirigimos. ¿Qué tal fue tu experiencia al hacer el MBA? Ese es uno de los mejores MBAs de Europa, ¿verdad? Sí, diría que el IES es uno de los mejores MBAs del mundo, de acuerdo a los rankings que, pues, por ejemplo, Financial Times publica todos los años. Mm, Desde mi punto de vista y en concreto hablando en lo que es el IES, fue una experiencia muy enriquecedora desde el punto de vista académico, profesional y personal. Académico porque aprendí mucho, sobre todo de cosas que no eran, digamos, financieras, que es en lo que yo había enfocado mi carrera hasta el momento. Personal porque conocí a un montón de gente súper valiosa, con todo tipo de backgrounds, desde médicos, arquitectos, abogados, ingenieros, gente que piensa de una manera totalmente diferente a la que yo pienso en lo que se refiere a analizar problemas o tomar decisiones, y eso es muy enriquecedor. Es parte de lo que se basa el IES, es buscar a gente muy variada, y desde el punto de vista profesional porque me permitió, bueno, continuar mi carrera por donde yo quería continuarla, y en ese sentido pues estoy muy agradecido y muy satisfecho. Qué bien, Alfonso. ¿Y qué es One-to-One Asset Management? One-to-One Asset Management es una gestora de fondos que ahora mismo gestiona un fondo de 35 millones de euros, totalmente levantado, que se dedica a invertir en pymes, principalmente europeas, a través de search funds. Es, como a mí me gusta decirlo, los search funds es un vehículo que está entre medias de venture capital y private equity. Ok, perfecto. Digamos que aquí para hacer como una claridad, Venture Capital se refiere a un segmento de la industria que generalmente invierte en empresas de alto crecimiento, de alto riesgo y donde los inversionistas buscan un retorno sobre la inversión muy alta. Generalmente buscan crear un portafolio de inversiones en el cual invierten en 10 compañías y hay una de estas que genera 20 veces el retorno sobre la inversión, hay otras tres que generan un retorno de, digamos, el 20% anual y todas las otras pierden dinero. Entonces, digamos que es una industria eh, enfocada en apalancar empresas de alto crecimiento, tipo Uber, tipo Rappi, etcétera, etcétera. Tenemos la industria del private equity que generalmente se enfoca en invertir en empresas que ya están más desarrolladas, empresas que tienen EBITDAs, digamos, de uno, de 2 hasta 20 millones de dólares en promedio. Digamos, ahí lo que hacen los fondos es adquirir las compañías, mejorarlas, fusionarlas con otras, organizarlas para después vendérselas a otro inversor más grande o listarlas en la bolsa. Generalmente la industria, me corregirás, en el private equity está buscando unas rentabilidades anuales cercanas al 20% anual en dólares, ¿cierto? Y está la industria de los search funds. Hablemos qué es un search fund. Efectivamente, los search fund, y esto es una opinión personal de mi experiencia, como bien has explicado, los venture capital invierten en lo que yo definiría como compañías de alto crecimiento que todavía no son rentables, es decir, no son generadoras de caja, ¿no? Y otra particularidad es que normalmente en estas compañías invierten muchos inversores, 5, 10, 12, incluso más inversores. Y en el otro lado tenemos el private equity, donde, a diferencia del venture capital, invierte en compañías rentables y normalmente un inversor, como mucho dos inversores, ¿no? Entonces, en el medio te encuentras la industria de los search funds, donde muchos inversores que cogen esta parte de los venture capital, es decir, 5, 6, 7, 10, 12 inversores, compran
una compañía invierte en una compañía, y en este caso cogemos el lado del private equity, que son compañías ya rentables, ¿no? Compañías ya generadoras de caja. La diferencia entre el search fund y private equity principalmente es que el private equity invierte en pymes más grandes que el search fund, que invierte en compañías menores de 5 millones de, de euros o de dólares, ¿no? Un search fund es principalmente, y yo creo que el nombre no le hace buena definición, ¿no? Porque hay mucha gente que se piensa que un search fund es un fondo de fondos y realmente no es así. Un search fund es que un grupo de inversores como nosotros financiamos a un emprendedor la búsqueda para que durante 2 años encuentre una compañía para que la adquiera, nos la presente a nosotros y nosotros decidamos de manera directa entrar en el capital de la compañía y estar en el board o en el advisory board o en algún puesto donde podamos aportar valor en el desarrollo de la compañía, ¿no? Eh, y en definitiva es esto, financiar una búsqueda y que nos presenten diferentes oportunidades para adquirir las compañías. ¿Cuál es el perfil típico del searcher? Bueno, esto es una... Entendiendo searcher como la persona que va a liderar cada adquisición, Eso ¿cierto? es. Que va a Sí, levantar el capital y que la va correcto. a liderar. El searcher, como le llamamos en la industria, se le puede llamar, como también llamamos el emprendedor, ¿no? El emprendedor es, o el searcher, el que empieza a contactar con inversores como nosotros y nos dice, este es mi proyecto, este es mi search fund, necesito $500,000 y voy a durar 2 años y con este capital lo que voy a hacer es financiar mi salario, financiar advisories, una oficina, analistas, becarios, viajes, todo esto, para ir presentándote oportunidades de diferentes empresas y que tú decidas invertir en la que más te guste o en la que más concuerde de acuerdo a la tesis de inversión que tú tengas como inversor, ¿no? Entonces, eh, ¿qué es un buen searcher, ¿no? Que creo que ha sido tu pregunta, o qué debe reunir un buen searcher. Esto es muy particular, ¿no? En el sentido de que cada inversor puede buscar determinadas aptitudes o actitudes en un searcher en función a sus preferencias o experiencia, ¿no? O sea, esto puede ser pues searchers con más experiencia operativa que van a ser luego capaces de liderar la empresa o de llevarla al siguiente nivel. Searchers con más experiencia en M&A y private equity porque tienen que primero encontrar una compañía, estructurar un buen deal y luego poder gestionarla, o searchers con experiencia en consultoría, por ejemplo, porque son searchers que en consultoría han estado muy expuestos a determinados tipos de industria o determinados proyectos que les hace estar pues muy formados o capacitados. Entonces, como quien dice, cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Entonces, y no se puede definir el searcher perfecto con el searcher ideal porque cada inversor tiene como te digo, sus preferencias. Lo que sí que es un patrón común es que se busca gente que tenga una buena trayectoria profesional, que haya tenido experiencia pues, en compañías de renombre o que haya tenido experiencias relevantes gestionando determinadas empresas o cuentas de resultados de empresas o de líneas de negocio. Generalmente también gente que tenga un MBA Tier 1, ¿no? Pues como puede ser el IES, INSEAD, el BIES o alguno americano, ¿no? Porque demuestran que esta persona pues tiene un determinado nivel. Hay diferentes actitudes y aptitudes que son necesarias para ser un buen searcher, pero ya te digo, cada inversor busca una cosa u otra. Tengo entendido que este modelo se originó en la Universidad de Stanford. Un profesor, digamos, diseñó el modelo y eso ha generado que muchos
recién egresados de MBAs, digamos de las mejores universidades del mundo, en vez de enviar hojas de vida a JP Morgan, a Google, a Meta, pues digamos se hayan volcado a levantar capital para adquirir una compañía con el objetivo de crecerla y posteriormente eventualmente venderla. ¿Cómo funciona la remuneración del searcher? Ok, efectivamente esto nació en Estados Unidos hace muchos años. Esto es un vehículo que está muy desarrollado en Estados Unidos. Hay muchos searchers, hay muchos inversores, hay muchas inversiones, ha habido muchas desinversiones ya. Y Europa está en una fase donde pues ya ha habido muchas inversiones, está creciendo el número de searchers, está creciendo el número de inversores y está empezando a haber varios exits ya en los últimos años, que lo que hace esto es confirmar que el modelo funciona fuera de Estados Unidos, ¿no? Lo que preguntas es... Eh, una claridad, entendiendo exits como proceso exitoso de desinversión, de venta de las compañías, que le permite a los inversionistas recuperar su capital más una rentabilidad. Efectivamente, que se ha cubierto como digamos todo el círculo, ¿no? Un search fund levantó dinero para la fase de búsqueda, encontró la compañía, la compró, la gestionó junto con los inversores y la ha vuelto a vender a otro inversor que la va a llevar al siguiente nivel. Esto es lo que ahora mismo no, no es que más esté ocurriendo en Europa, sino que como es normal, el modelo llegó ya hace varios años, es la tendencia natural que ya empiece a haber desinversiones principalmente exitosas y muy exitosas. Y esto es lo que digo, confirma que el modelo funciona fuera de Estados Unidos. Y ¿Cómo definirías, ¿Perdón? sí, cómo definirías un exit exitoso o digamos, un cierre de ciclo exitoso? Pues un cierre exitoso, y volviendo a tu pregunta anterior de cómo se financia no cómo se financia, cuál es el upside que tiene un searcher, ¿no? Un searcher cuando entra en una adquisición, pues a la firma de la transacción recibe, esto es, un search and puede ser de una o dos personas. Yo te lo voy a poner los economics como si fueran dos personas porque son números más redondos y es más fácil de entender. Entonces a la firma de la transacción ellos reciben un 10% de la compañía. De la compañía. Después de 4 años y vesteado de manera natural, de manera anual, los searches reciben otro 10%, ¿no? O sea, es decir, después del primer año un 2,5, después del segundo año ya tendrán un 5, 7,5 y 10, ¿no? Se lo tienen que ganar con resultados. Eso es atado a resultados. No, no, no. Esto es únicamente a permanencia. Ok. Mientras sigan siendo los operadores de la compañía, es decir, los CEOs, van besteando este segundo 10%, ¿no? Y luego el tercero es a la venta de la compañía, ¿no? Si la inversión devuelve a los inversores una TIR superior al 20%, ¿no? Hasta un máximo de un 35%, también de manera lineal van besteando otro 10%, ¿no? O sea, es decir, que los searches podrán tener hasta un máximo de un 30% si han devuelto, si la compañía ha sido, digamos, un éxito, ¿no? Que es, volviendo a tu punto anterior, han generado una TIR superior al 35%, ¿no? Entonces, ¿qué es un éxito rotundo, como quien dice? Pues un éxito rotundo es que los inversores hayan ganado dinero y los searchers hayan ganado lo máximo posible, ¿no? Entonces, para que un éxito haya sido rotundo para las dos partes, se tendría que haber generado una TIR superior al 35%. Esto justificaría que los searchers han ganado bastante dinero y los inversores, lógicamente, también. Ok, perfecto. Si comparamos eso con una inversión en, digamos, un título de renta fija, un CETE, un bono, pues eso quiere decir que los inversionistas pusieron, ejemplo, $1 millón y, digamos, cada año recibieron un 35% en valorización
sobre el capital puesto, un 35% compuesto, ¿cierto? Cierto. Es bastante interesante. Y digamos, cuéntanos casos de éxito que hayas visto de searchers que, pues, digamos, han adquirido compañías exitosamente y han tenido este tipo de éxitos. Cuéntanos algún caso que conozcas o que hayas experimentado. Nosotros hemos tenido nuestro primer exit ya de una compañía de alimentación en España, de salsas en concreto. Eh, y esta compañía nos ha devuelto 3 veces la inversión, ¿vale? En poco más de 2 años, lo que ha hecho que nos genere una TIR del 66%. O sea, un caso rotundo, rotundo de éxito, y esto es fruto gracias a la labor de los searchers, que en este caso también eran dos, que fueron capaces de adquirir una compañía en muy buenos términos, gestionarla de manera adecuada y al poco más de un año de haber invertido, decidieron comprar a otra compañía de la industria, un pseudo competidor de exactamente el mismo tamaño que ellos, y pasado otro año ya habían sido capaces de integrar las dos compañías en una y que funcionaran como una sola compañía. Entonces, bueno, pues por unas razones, digamos, del crecimiento que estaba experimentando la compañía ya conjunta, y de haber llegado a su máxima capacidad, bueno, decidieron en el business plan y estratégico de la compañía que la necesidad de tener que acometer la fabricación o creación o modificación o ampliación de la fábrica actual a una nueva fábrica, pero esto supondría una inversión, o iba a suponer una inversión de pues entre 20 y 25 millones de euros, lo que, digamos, iba a generar un lock-up period de unos años en el que la compañía no iba a estar en el momento ideal para venderse, ¿no? Entonces, bueno, pues se nos ofreció a los inversores una ventana de liquidez, de salida, para que entraran nuevos inversores y que estuvieran dispuestos pues a financiar ese CAPEX o a ayudar en otros términos en esta nueva fase que entraba la compañía, y nosotros pues decidimos acogernos a esa ventana de liquidez, que como has podido comprobar eran unos retornos magníficos, y la compañía continúa ahora con este business plan en adelante. Alfonso, ¿por qué se hace atractivo eso para, digamos, profesionales que salen de un MBA y que tienen la posibilidad de conseguir un empleo con un salario de $200.000 al año? ¿Por qué deciden mejor tomar ese camino que puede ser un poco más arriesgado, más exigente, más difícil, ¿cierto? Sí, es mucho más difícil, desde mi punto de vista, más de lo que la gente se suele imaginar. Entonces, aquí hay un factor muy importante que hace que un searcher, un emprendedor, decida coger un camino u otro, y es que tiene que haber una cierta vocación, tiene que ser algo vocacional el querer ser emprendedor, ¿no? Con todos los riesgos y éxitos que eso conlleva, ¿no? Tú sales de un MBA preparado con un sello nuevo y va a haber muchas empresas que se van a pelear por ti. No quiero decir que este sea el camino fácil, porque lógicamente luego crecer en esas compañías es difícil, pero es un camino, entre comillas, más seguro, ¿no? En cambio, el camino del search fund sales sin nada, como quien dice, y quieres emprender tu propio proyecto para luego ser tu propio jefe, pero al mismo tiempo ser tu propio jefe y propietario de la empresa que quieras adquirir, ¿no? Entonces, joder, tiene unos upsides muy interesantes, pero que no es tan fácil como parece. Por eso digo que tiene que haber una cierta vocación de emprendimiento y luego, por supuesto, de querer ser
el CEO el CEO de una compañía, de tu propia compañía. Alfonso, ¿por qué ha crecido tanto este modelo? Digamos, en Colombia específicamente apenas está llegando, digamos, en algunos países emergentes, digamos que muchas olas y muchos modelos se demoran en llegar. En Colombia, pues hemos identificado más o menos unos 10 search funds, de los cuales unos 4 o 5 han hecho adquisiciones exitosas, pero digamos, en Estados Unidos y en Europa, que está más desarrollado, ¿por qué ha crecido tanto? ¿Qué sabes de estadísticas? ¿Cuántos search funds hay, por ejemplo, en España? Bueno, es una buena pregunta. El modelo efectivamente se está expandiendo de una manera muy rápida. Estados Unidos ya está tremendamente consolidado. En España también está muy consolidado. En México está muy consolidado. En Brasil está muy consolidado. En Reino Unido. En Francia, Italia está también asentándose. Al final es normal, ¿no? Es un efecto contagio entre determinados países y universidades donde se da fe de que el modelo funciona, tanto para los inversores, tanto como para el empresario que vende, tanto como para el searcher que quiere ser CEO de una compañía. Y entonces las universidades y los MBA son un magnífico escaparate de, digamos, extender el modelo. ¿Por qué? Porque en una MBA tienes españoles, colombianos, mexicanos, británicos, italianos, australianos, indios, tienes gente de todas las nacionalidades juntos, conocen el modelo, normalmente se vuelven a sus países a trabajar o a desarrollar su propio search fund, ¿no? Entonces esto está creciendo de una manera muy rápida. Qué bien. Cuéntanos un poco más sobre tu trabajo, qué haces en el día a día, cuál es tu papel como director de inversiones de One to One, eh, digamos, qué tipo de apoyo le das a los searchers, con cuántos fondos o con cuántos search funds has financiado hasta el momento. Pues mira, mi trabajo se divide en tres fases, en tres ramas, ¿no? Una es análisis de los emprendedores nuevos, de los search funds nuevos, ¿no? Ellos nos contactan normalmente, nos presentan su proyecto, pues preparan un documento que se llama el PPM y otros adicionales. Nosotros los leemos y los analizamos y bueno, tenemos varias llamadas con ellos, los conocemos personalmente, hacemos un check de referencias con experiencias pasadas en empresas en las que han trabajado o profesores que hayan tenido. Nos formamos un poco la opinión en función de nuestro criterio de esta persona y si creemos que cumple nuestros requisitos de inversión, ¿no? Esto es lo que se refiere a los search funds. La pata 2 es, ya con los search funds que tenemos, nos presentan las compañías que están analizando, ¿no? Entonces, pues, es analizar todas estas oportunidades, ¿no? Pues teniendo llamadas con ellos y jugando un partido de tenis, ¿no? A mí no me gusta esto de la compañía, a mí sí me gusta, por esto no me gusta, por esto sí, vale, y entiendes mejor los modelos de negocio, entiendes mucho mejor las compañías y también ofreces y les, digamos, ayudas a enseñarles en qué áreas deben de profundizar para que la información, para que nosotros tengamos toda la información necesaria y poder analizar las compañías de manera adecuada, ¿no? Entonces esto es más ya inversión pura y dura en las pymes, ¿no? En las empresas. Y la tercera pata es dar soporte a las compañías en las que ya estamos invertidos o porque estamos en el board y entonces pues tenemos que estar muy involucrados con el CEO, tendremos las reuniones periódicas, etcétera, etcétera, o porque necesitan cualquier otra cosa, cualquier ayuda, cualquier soporte donde estamos
muy presentes, lógicamente, ayudándoles en toda esta gestión y en la toma de decisiones. Qué bien. ¿Qué oportunidad existe para inversionistas en ese mundo de los search funds? Bueno, em, para los inversores como nosotros, al final el modelo Search Fund lo que hace es encontrar una diferenciación frente al private equity, ¿no? Entonces, el private equity normalmente mira en compañías con una EBITDA superior a 5 millones de euros o de dólares, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con las compañías que son inferiores a ese EBITDA y son rentables, ¿no? O sea, es decir, no son startups y no están en el radar del private equity. Esto es un océano de oportunidades. Hay muchísimas compañías, magníficas compañías que no son que simplemente no son tan grandes como para entrar en el radar del private equity, ¿no? Y entonces esto es una oportunidad para los inversores porque tienes miles y miles de compañías donde poder seleccionar las que cumplan tus tesis de inversión o lo que tú buscas, compañías fantásticas. Que además, y esta es la otra peculiaridad por la que surgió el modelo, normalmente estas compañías son compañías familiares, que no son muy grandes, que lo que tienen es como solemos decir, un problema de sucesión, ¿no? Es decir, el CEO de la compañía, normalmente el propietario, ha fundado una compañía hace 20, 25, 30 años, o el tiempo que sea, se quiere jubilar, se quiere retirar, pero su compañía no es lo suficientemente grande como para vendérsela a un private equity, pero en cambio es una compañía con un modelo de negocio súper robusto, con unas buenas dinámicas y que encima tiene potencial de crecimiento. Pues el modelo Search Fund viene a desatascar estas posibles transacciones que un propietario de una compañía de este tamaño pues jamás se habría imaginado que podría vender la compañía a un grupo de inversores que querían comprarla, ¿no? Entonces estás juntando dos cosas, que es mucha compañía junto con un problema, que esto es lo que te hace es que haya deal flow para los inversores, buen deal flow, porque son compañías, como todo hay que analizarlas, pero por lo que estamos viendo, con mucho atractivo por diversas razones. Pero, digamos, ustedes actúan como administradores de activos, ¿cierto? De inversores que han puesto el dinero para que ustedes puedan hacer estas inversiones. ¿Qué oportunidad hay para esas familias, para esos empresarios que quieren invertir? Pues es un poco lo mismo que te acabo de explicar, pero visto desde otro prisma, ¿no? Al final, entre invertir en private equity o search funds, al invertir en search funds lo que te hace es tener un abanico mucho más grande de posibilidades, ¿vale? Te da una opción a tener una diversificación mucho mayor, porque el private equity normalmente invierte en un solo país y el search fund invierte un inversor como nosotros invierte por todo el mundo, y que luego además los retornos está probado que son mayores. ¿Por qué son mayores? Porque al final compras compañías con muchísimo potencial. No están todavía no están todavía en el radar del private equity, por lo tanto los compras de una manera muy atractiva y con mucho potencial de crecimiento, ¿no? Y entonces esto es lo que hace que los retornos estén siendo superiores al private equity. Alfonso, ¿cuál es el cheque típico que recibes de un inversionista para, digamos, invertirlo a través del fondo? Nosotros han sido 200.000 euros, ¿vale? El ticket mínimo de nuestros inversores, aunque es verdad que ha habido alguna excepción, pues, de tickets algo más pequeños en función de las circunstancias de cada inversor, pero digamos que lo normal es que sean 200.000 euros como mínimo. ¿Y el horizonte de inversiones de cuánto tiempo? O sea, más o menos el inversionista se tiene que
predisponer para dejar su dinero, ¿cuánto tiempo invertido? Pues mira, normalmente el horizonte son 5 más 5, es decir, 5 años para invertir y 5 años para invertir. Si nosotros le pedimos, por ejemplo, 1 millón a un inversor, no quiere decir que en el día 1 nos dé 1 millón. La manera en la que funciona un fondo de capital riesgo normalmente es con capital calls. Es decir, el primer año te pido un 20%, el segundo te pido un 15%, el tercero te pido un 25%, el cuarto te pido un 30% y el quinto te pido un 10%, ¿no? He puesto ejemplos. Entonces, al final del año quinto habrás invertido ya la totalidad, que es 1 millón, con el ejemplo que hemos puesto, y durante el año 6 hasta el año 10 yo ya te lo voy empezando a devolver en función de las desinversiones que yo vaya teniendo. En este momento, el fondo de One to One está abierto para inversores, está cerrado. El fondo está cerrado, son 35 millones, pero en el corto plazo, corto medio plazo, se supone que podremos empezar a levantar ya el segundo fondo, que estará enfocado a lo mismo que el primero, porque estamos comprobando que tiene mucho éxito y mucho recorrido. Este podcast es patrocinado por One to One Corporate Finance, firma española de banca de inversión que cuenta con presencia en Colombia. One to One es líder en valoración y asesoramiento en compraventa de empresas, con más de 70 socios en más de 25 países. La compañía cuenta con la ejecución de más de 2.000 operaciones corporativas. Para más información, consulte los enlaces adjuntos a este episodio. Qué bien. Cuéntanos un poco más sobre, digamos, qué oportunidades hay para personas que quieran vender su compañía a un search fund. Bueno, al final es un poco lo que te comentaba anteriormente. Un empresario tiene que conocer que existen los search funds, ¿no? Y tiene que tener claro dónde está su compañía posicionada, ¿no? Pues oye, mi compañía no es rentable, no va a interesar ni a los search funds ni al private equity. Mi compañía genera 10 millones de EBITDA. Mi compañía es target de private equity, si la quiero vender. Y mi compañía tiene entre 1 y 5 millones de EBITDA. Mi compañía es search fund, ¿no? Es target de search fund. Entonces, aquí, si un empresario quiere vender su compañía y ya sabe en qué bloque está posicionada, lo mejor es que intente contactar con algún search fund o algún inversor de search funds que le van a poner en contacto con estos search funds y que empiecen a explorar una posible venta. Normalmente suele ser al revés, son los search funds los que contactan directamente en las compañías y de una manera propietaria, como quien dice, pues van generando las oportunidades para analizar. Típicamente, ¿cómo se valoran estas compañías a la hora de ser adquiridas por un search fund? Normalmente la valoración que se utiliza es valoración por múltiplos, ¿vale? Y intentando obtener múltiplos de transacciones pasadas, intentando obtener también múltiplos de, cotizadas en determinadas industrias, ¿no? Aplicándoles siempre pues, un pequeño descuento de, de tamaño, ¿no? No es lo mismo una compañía en una industria alimentaria que cotiza en bolsa que una compañía que tiene 2 millones de EBITDA, eh, que es totalmente privada. No se le pueden aplicar todos o sea, los mismos múltiplos, ¿no? Hay que saber adaptarlo todo un poco al tipo de compañía, el nicho de mercado donde opera, los crecimientos del mercado, crecimientos de la compañía, etcétera, etcétera. Pero siempre múltiplos de valoración. Sí, digamos que eso es muy común, que se apliquen descuentos por tamaño y liquidez a la hora de valorar compañías. Digamos, ¿qué referentes hay para determinar si el múltiplo de una compañía es 8x el EBITDA, 10x el EBITDA, 12x? Pues depende mucho de la industria en la que opera la empresa, los márgenes de rentabilidad, el crecimiento, etcétera, etcétera. Digamos, las personas que hacemos valoración de empresas generalmente nos
guiamos por los múltiplos de valoración de empresas que están cotizadas en mercados de valores, en los cuales podemos, digamos, fácilmente observar a qué múltiplos se están negociando y las transacciones precedentes, en cuánto se han vendido compañías de la misma industria. Y dependiendo del tamaño y la fase de madurez en que se encuentre la compañía, pues se aplican unos descuentos sobre estos múltiplos. Entonces voy a poner un ejemplo general. Una compañía del sector eh, de alimentos en España se negocia en promedio a 10x el EBITDA si es listada, y a la hora de adquirir una compañía que no es listada, pues se le aplica un descuento por tamaño y liquidez del 20 o del 30% y se termina adquiriendo en 7 o en 8 veces el EBITDA, por poner un ejemplo general. Digamos, eso nos daría valor de empresa, a lo cual se le descuenta la deuda financiera. Alfonso, ¿puedes contarnos algún caso eh, de una familia que haya vendido su compañía a un search fund y, digamos, haya tenido éxito en el proceso? Sí, hombre, la mayoría de las oportunidades de las transacciones que se han materializado en, pongamos España, aunque se podría decir Europa, son de este tipo de empresarios, ¿no? O de familias que querían vender la compañía porque no tenían una sucesión clara, ¿no? Pues sus hijos se dedicaban a otras cosas completamente diferentes a lo que hacía la compañía, no estaban involucrados en el negocio y ellos querían jubilarse porque bueno, pues ya estaban en una edad un poco elevada y no querían continuar. Esto es lo normal que ocurra en las transacciones de search funds. También te ocurre en otros casos en los que los searchers contactan a los empresarios y el empresario le dice que no quiere vender la compañía, que él está de una manera encantado gestionando la compañía y que no tiene ningún tipo de interés. Pero esto ya sirve como punto de contacto por si el empresario cambia de opinión, ¿no? Yo conozco una compañía que se vendió en UK, donde el searcher contactó al empresario y el empresario casi un poco como que se enfadó con el searcher diciéndole ¿quién eres? ¿Por qué me has contactado? ¿De dónde has sacado mi información? Yo no quiero vender mi compañía y no quiero tener contacto contigo. A los 11 meses después de esa llamada, este empresario le vendió la compañía a este searcher, porque el searcher fue dando seguimiento porque le encantaba la compañía y el empresario, pues cambiaron sus circunstancias, estaba cerrado en banda a vender la compañía, pero a lo largo de los meses pues cambiaron y la primera persona que se le vino a la cabeza fue este searcher y le terminó vendiendo la compañía. Eso pasa mucho. Y en ese negocio hay que ser muy paciente porque hay muchas familias que no están listas para vender, pero hay muchas circunstancias que cambian, circunstancias de salud, eh, temas de mercado, temas de macroeconomía, temas de política. Desafortunadamente, muchos empresarios toman la decisión de vender su compañía cuando algo sale mal o cuando las cosas están difíciles, y deberían pensar en vender más cuando las cosas están bien, cuando la compañía está en su mejor momento, cuando está creciendo, cuando está generando rentabilidad. Eh, Eso lo vemos mucho en este tema. Digamos que hay algo interesante, y es que en las empresas pequeñas hay generalmente más, más empresarios interesados en vender que inversores interesados en comprar. Y esto permite que se adquieran compañías a unos precios muy favorables que generen, digamos, un alto retorno sobre la inversión o que permitan recuperar el capital invertido de una manera rápida. En este momento, digamos, se ha puesto de moda que es mucho más interesante para quienes somos emprendedores adquirir compañías que crear compañías desde cero, porque es que es mucho más fácil uno adquirir una compañía, digamos, con 5 millones de euros de facturación. Es mucho más fácil llevarla de 5 millones a 10 millones
en unos cuantos años que empezar una empresa desde cero y llevarla a 1 millón de euros. Es muchísimo más difícil. Hay un libro que yo les quiero recomendar que se llama Main Street Millionaire de Cody Sánchez. Cody Sánchez es una latina en los Estados Unidos que se dedicó a adquirir compañías, tiene un portafolio de compañías importante y ahora enseña cómo adquirir empresas pequeñas y cómo gestionarlas. Y digamos, ese es un libro muy recomendado para cualquier persona que quiera o que esté pensando en emprender a través de adquisiciones. Eh, ¿Para dónde va el negocio de los search funds, Alfonso? Digamos, ¿cuál es el futuro de esta industria? Buena pregunta, ojalá lo supiera, pero yo creo que lo que acabas de decir estoy totalmente de acuerdo y es lo que está ocurriendo en las transacciones de search funds en todo el mundo. Por lo que creo que la industria va a seguir evolucionando al mismo ritmo, va a seguir habiendo searches nuevos en países nuevos, va a seguir habiendo searches nuevos en países que ya están consolidados, como ha ocurrido en Estados Unidos, que sigue habiendo searches después de que esto se fundara la primera vez en 1960, creo que fue. Creo que esto, como soluciona un problema de inversión y de sucesión, ha venido a quedarse o ya está aquí. Entonces, creo que va a seguir siendo una clara opción de inversión para inversores, ¿no? Para gente que quiera invertir su dinero en esta clase de alternativo. Cuando uno invierte en un fondo, nadie le garantiza la rentabilidad, pero digamos, típicamente, históricamente, ¿qué rentabilidad has visto para inversionistas en esta industria? Pues si tomamos como referencia que la rentabilidad media del private equity ha sido alrededor del 15%, más o menos, los search funds la rentabilidad media ha sido 20%, un poco por encima, teniendo en cuenta aquí toda la información que tenemos de todos los países, ¿no? Esto, como sabes, puede variar tanto para abajo como para arriba. Es imposible garantizar inversiones, pero sí es un buen síntoma y un buen punto de partida tener estas referencias. Alfonso, ¿algún libro que nos pueda recomendar? Bueno, yo ahí, desde el punto de vista personal, siempre recomiendo uno, que es El mundo amarillo, de Albert Espinosa. Es un libro muy sencillo de leer, pero que, en definitiva, te enseña con ejemplos muy claros y reales, por supuesto, de lo que es la actitud en la vida y de lo que es sobreponerte a los diferentes baches que te va poniendo la vida, y a mí personalmente me ha ayudado mucho. Y en lo que se refiere desde el punto de vista profesional, a mí un libro del que he aprendido mucho porque lo considero muy actual, te cuenta muchos casos prácticos que han ocurrido, es Mastering Private Equity, de Claudia Zeisberger y Michael Prall, y que va muy relacionado con lo que es el mundo search fund, el mundo private equity y entender esta tipología de inversiones en empresas privadas. Qué bien. ¿Cuál ha sido la mejor inversión que has hecho en tu vida? A ver, esto hay diferentes maneras de verlo, ¿no? O sea, creo que uno ha tenido muy buenas inversiones a lo largo de su vida y seguro que también ha tenido malas inversiones, ¿no? Al final, la manera en la que a mí me gusta verlo es en la que
cada oportunidad que te ha llegado la has analizado de manera correcta y no se te ha escapado ningún detalle importante, que cuando tú veas en la prensa o por algún colega o alguien el éxito de esa compañía, digas, oh, se me pasó esto, ¿no? O no supe ver esto, ¿no? Eso sería un desastre. Si llega una compañía que ha sido un éxito total, pero tú sabías de los riesgos, pero simplemente no se han materializado, eso ya sigue siendo un éxito para ti, porque dijiste, yo no invertí por este motivo y hubo gente que sí decidió asumir el riesgo y yo preferí no asumirlo, pero todo el análisis hecho estaba hecho de manera correcta, ¿no? Esto te lo contesto de esta manera para no quedarme con una sola inversión, porque gracias a Dios ha habido muchas muy, muy satisfactorias. Alfonso, ¿cómo te pueden encontrar nuestros oyentes? Pues yo tengo perfil en LinkedIn, ¿vale? Donde cualquiera puede invitarme mandarme una invitación para conectar o mandarme un mensaje sin ningún tipo de problema, o en nuestra propia página web, One to One Asset Management, hay un buzón donde cualquiera que quiera contactar para cualquier tema que le pueda interesar relacionado con Search Funds, estaremos encantados de atenderle. Si alguien quiere invertir en el próximo fondo que se va a lanzar, ¿cómo lo puede hacer? Pues la mejor manera es contactarme a mí de manera directa y entonces a partir de ahí yo le explico la situación en la que estamos, le mando información, resuelvo dudas, vamos teniendo diferentes llamadas hasta que se materialice la inversión o se sienta completamente seguro. De todas maneras, en la parte de abajo de este podcast les vamos a dejar unos links con los libros recomendados, con el perfil de Alfonso y con un formulario de contacto para inversores que están interesados en eventualmente considerar eso como una inversión a futuro. Alfonso, te agradezco mucho por tu tiempo, te felicito por la gestión que estás haciendo, me parece espectacular que tengan 35 millones de euros bajo administración en ese fondo de forma exitosa y seguimos en contacto. Muchas gracias a ti, Simon. He disfrutado mucho con esta charla. Encantado de volver a hacerlo en unos meses o en un tiempo y ver cómo ha evolucionado la industria en Europa, en Colombia o cualquier otra cosa nueva que pueda ir surgiendo. Y, por supuesto, encantado de atender a cualquier oyente que esté interesado. Tenemos inversores latinos en nuestro fondo, colombianos, mexicanos, guatemaltecos, o sea que encantado de mantener un canal de comunicación con todos. Excelente.